Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 55. El camino a la Liga Pokémon, parte 2. No habría sido de extrañar que se hubiera podido cortar la tensión con un cuchillo sin filo. La atmósfera que se respiraba en el gimnasio no oficial había alcanzado una intensidad abrumadora. El silencio se apoderó del grupo de jóvenes pero dedicados entrenadores Pokémon, mientras que en la plataforma elevada que les serviría de campo de batalla, Ash y Ash se miraban fijamente con férrea determinación. Era evidente que ambos intentaban medirse mutuamente, pero como ambos estaban demasiado confiados, también era evidente para todos los presentes que ambos creían que serían ellos los que finalmente se alzarían con la victoria. Solo el tiempo diría para cuál de ellos esa esperanza se haría realidad, y con una sonrisa de suficiencia, Ash aparentemente decidió que estaba cansado de esperar. Así que, rápidamente decidió no perder más tiempo con cortesías ni preámbulos, y fue directo al grano. «Está bien, tonto», gritó el experto entrenador Pokémon a través del campo hacia su último oponente, disfrutando del ceño fruncido que su pequeña burla había logrado provocar en el otro chico. «¿Con cuántos Pokémon quieres ir?». Las fosas nasales de Ash se dilataron indignadas y sus ojos prácticamente ardían de rabia. «No soy ningún tonto, Ash», espetó enojado el chico de cabello azabache, pero eso solo pareció divertir al chico en cuestión. «Pero una batalla de 2 contra 2 me parece bien». Ash asintió, poniéndose serio de repente, mientras aceptaba los términos que Ash acababa de proponer. «Trato hecho», asintió el chico de pelo verde, antes de agregar. «Será un partido de eliminación sin sustituciones. Un entrenador pierde cuando votó Fizz Pokémon Can no longer fit». «Bien», repitió Ash, prácticamente ansioso por empezar él también ahora. Con los términos de la batalla definidos y acordados, finalmente llegó el momento de revelar el primer Pokémon de cada uno. Las yemas de los dedos de Ash rozaron las elegantes superficies metálicas de las 2 Pokébolas que llevaba en el cinturón, mientras que, al otro lado del campo de batalla, Ash volvió a alzar su látigo con una actitud autoritaria que casi podría confundirse con una amenaza. Grieta. Ash volvió a enrollar el áspero látigo de cuero en su mano y lo desató contra el suelo, a sus pies. Por un instante, pareció que nada ocurría, y Ash miró a su alrededor con curiosidad, intentando averiguar qué tramaba el experto entrenador Pokémon. A un lado, Nolan y los demás hicieron prácticamente lo mismo. Sin embargo, pronto se hizo evidente lo que Ash acababa de hacer. El suelo temblaba. Al principio fue sutil, apenas perceptible, pero pronto se hizo evidente que algo excavaba bajo sus pies, abriéndose paso hacia ellos a una velocidad descomunal. Los ojos rojizos de Ash se abrieron de par en par, alarmados y conmocionados, cuando el suelo, cerca de los pies de su oponente, estalló repentinamente en una lluvia de tierra, polvo y piedras. Una pequeña cabeza amarilla emergió del agujero, seguida de un pequeño cuerpo también amarillo. Ash frunció el ceño al mirar al Pokémon que aparentemente sería su primer oponente. Era un Pokémon que el joven entrenador reconoció. «Musaraña», chilló con voz aguda. «Sandshrew, vete», ordenó Ash a su Pokémon elegido, quien inmediatamente saltó del túnel que había creado obedientemente. Al otro lado del campo de batalla, los labios de Ash se curvaron en una amplia sonrisa, una que prácticamente rezumaba suficiencia. El chico conocía sus combinaciones de tipos, y si bien el pelinegro sabía que los ataques de tipo eléctrico de su compañero serían completamente ineficaces contra un Pokémon de tipo tierra como Sandshrew, lo mismo ocurriría con su oponente al enfrentarse a cualquiera de los otros miembros del pequeño equipo de Ash. Sus ataques elementales de tipo tierra no servirían de nada contra Butterfree o Pidgeotto, así que Ash estaba bastante seguro de que él era quien tenía la ventaja. ¿Un Sandshrew, preguntó el chico de pelo negro arrastrando las palabras, disfrutando en secreto de tener una ventaja que aún no había revelado a su oponente. Estaba deseando ver la cara del otro chico al descubrirlo. Esto va a ser interesante. Al margen, Nolan, Misty y Brock intercambiaron miradas de preocupación. Su amigo se confiaba demasiado, y les preocupaba que arruinara sus posibilidades de ganar por estar demasiado absorto. «Tengamos cuidado ahora, Ash», intentó advertir Brock, pero dudaba que fuera de mucha ayuda en lo que respecta a su testarudo amigo de cabello azabache. Recuerda, si Ash usó ese Sandshrew en la mayoría de sus batallas, entonces eso significa que tiene al menos 97 victorias en su haber. Además, Sandshrew es un Pokémon de tipo tierra, intervino Misty, con una cualidad ansiosa en sus ojos color vermellón. Eso significa que los ataques de tipo eléctrico de Pikachu no serán de ninguna utilidad contra él.
Ash se giró para mirarlos fijamente por encima del hombro, toda su postura prácticamente gritaba impaciencia. Gracias por el consejo, chicos, dijo el chico de cabello negro a sus amigos, pero no parecía agradecido. Pero ahora mismo no es necesario. Sé exactamente lo que hago, así que siéntense y observen cómo hago lo que mejor sé hacer. Misty y Brock suspiraron para sí, dándolo por perdido. Desde su lugar entre ellos, Nolan puso los ojos en blanco, pero sabía que no debía intentar dar ningún consejo. Así que, en lugar de eso, le dedicó a su mejor amigo, quien, sinceramente, estaba poniendo a prueba la paciencia de un santo, una tenue sonrisa. Buena suerte, Ash, ofreció amablemente el chico de cabello dorado. Gracias Nolan, pero dudo que lo necesite, dijo de nuevo el tono condescendiente de Ash prácticamente destilaba arrogancia, lo tengo en la bolsa. En el otro lado del campo de batalla, tras escuchar cada palabra de la conversación del cuarteto, Ash se burló y puso los ojos en blanco. Sinceramente, no creía haber conocido a alguien más arrogante en toda su vida. Ni siquiera ese tal Gary, cuyo EVE había derrotado el otro día, había sido tan malo, pero estaban muy cerca. Ash disfrutaría enormemente destrozando a este pequeño ingenuo. ¿Lo ves, Ash? Gritó Ash con burla, sin percatarse de los pensamientos del peliverde. Yo tengo la ventaja. Te elijo a ti. Pidgeotto. Y con aire de superioridad, Ash arrancó una de las pokebolas ocupadas de su cinturón y la lanzó al aire con un floreo. La esfera roja y blanca se abrió de golpe para revelar a la enorme criatura aviar, que echó la cabeza hacia atrás y extendió las alas con fiereza. Ash y su Sandshrew no se dejaron intimidar. Ja. Si crees que una ventaja de tipo será suficiente para ganar contra mí y mi Sandshrew en mi propio gimnasio, le dijo el experto entrenador Pokémon a su último oponente sin rodeos. Entonces te espera otra cosa, zoquete. Y sin perder más tiempo, rápidamente puso en marcha la batalla. Sandshrew, ve. Muéstrales cómo hacemos las cosas por aquí. Ordenó el experto entrenador Pokémon con otro fuerte chasquido de látigo. El Pokémon de tipo tierra cargó inmediatamente hacia el campo de batalla, con sus diminutas pero letales garras afiladas levantadas amenazadoramente. Mientras que otros entrenadores, algo más responsables, podrían haber dudado ante la audaz maniobra de su oponente, Ash no sintió la necesidad de contenerse tan pronto en la batalla, ni siquiera para que él y Pidgeotto pudieran encontrar el ritmo. En cambio, el chico de cabello azabache simplemente se lanzó al ataque, sin ninguna preocupación. Pidgeotto, lánzate hacia él. Gritó Ash, corriendo imprudentemente hacia él. Detrás de él, Nolan apenas resistió el impulso de darse una palmada en la frente con total incredulidad. Había pensado que su mejor amigo sabía que no debía lanzarse sin antes haberle dado una buena dosis al Pokémon rival. Sin embargo, estaba claro que se había equivocado, y le habían dado demasiado crédito. Sin embargo, solo podía observar desde la barrera y esperar que Pidgeotto no estuviera dispuesto a pagar un alto precio por la nueva arrogancia de su entrenador. Lamentablemente, esas esperanzas no tuvieron respuesta. Pidgeotto. Chilló el Pokémon pájaro con un dolor que debió de ser agonizante, mientras Sandshrew se enfrentaba a su imprudente ataque y le cortaba el pecho con sus afiladas garras en un poderoso arañazo. El ataque solo terminó cuando Pidgeotto usó sus poderosas alas para alejar a su atacante. ¡No! Pidgeotto. Ash cried out in alarm when saw what it just happened. Tatad gone where it was meant to atol. Tonto, chasqueó la lengua Ash de una manera que solo podría describirse como muy condescendiente. Ese tipo de enfoque directo no va a funcionar contra alguien con tanta experiencia como yo. Sandshrew. Usa Scratch otra vez. Ligeramente presa del pánico, pero no menos confiado en sus posibilidades de ganar, Ash rápidamente emitió otra orden. Esquívalo, Pidgeotto. Gritó el chico de pelo azabache. Vuelve al aire tan rápido como puedas. Geotto. Graznó Pidgeotto con fuerza, batiendo sus alas con fuerza y lanzándose de nuevo al cielo a una velocidad vertiginosa. Esta vez fue el turno de Ash de sonreír. Qué lástima que Sandshrew no pueda volar. El entrenador de cabello negro se rió burlonamente de Ash, su anterior arrogancia y exceso de confianza regresaron a él ahora que Pidgeotto estaba a salvo y lejos de esas garras. Ash resopló con una diversión apenas disimulada. Si Ash realmente creía que una maniobra tan simple como esa les causaría problemas a él y a su Sandshrew, estaba muy equivocado. Sandshrew. Gritó el experto Pokémon de pelo verde con otro áspero látigo. A por él. Usa tu ataque rodar para elevarte.
Con una velocidad casi inimaginable para el ojo humano, Sandshrew obedeció la orden y se acurrucó completamente, formando una bola, antes de empezar a rodar por el campo de batalla. Tras asegurarse de haber alcanzado el impulso suficiente, la pequeña criatura amarilla extendió repentinamente uno de sus bracitos y se impulsó, ante el asombro absoluto de todos los presentes. El Pokémon de tipo tierra giró entonces por los aires como un planeta a toda velocidad, lanzándose hacia Pidgeotto como una bala de cañón improvisada. Todo sucedió tan rápido que el pobre Pidgeotto no tuvo ninguna esperanza de esquivar a tiempo el ataque más inesperado. ¿Qué? Gritó Ash con horror e incredulidad. Se frotó los ojos rojizos, incapaz de creer lo que acababan de procesar, pero no le estaban jugando una mala pasada. Eso sí que acababa de ocurrir, a pesar de desafiar toda lógica. Ash sabía que los ataques de tipo roca como Rodar eran súper efectivos contra Pokémon de tipo volador como Pidgeotto, pero el chico de cabello negro nunca imaginó que un ataque así impactaría mientras su objetivo estaba en el aire. Decir que estaba bastante molesto con la situación era quedarse corto. Otto. Gritó fuertemente la gran criatura marrón cuando fue golpeada en la cabeza y arrojada por los aires. Chocar. Con un ruido tan potente que prácticamente sacudió todo el bosque a su alrededor, Pidgeotto se desplomó de vuelta a la tierra. Incapaz de corregir su patrón de vuelo a tiempo, terminó de cara contra el campo de batalla. La enorme criatura aviar parecía atrevida y un poco alterada, pero afortunadamente aún consciente y dispuesta a luchar. Unos instantes después, Sandshrew aterrizó de nuevo a un par de metros de distancia, con la gracia y elegancia de una bailarina profesional. Ash, furioso, miró con el ceño fruncido a la pequeña criatura amarilla, pero ésta permaneció completamente imperturbable ante su ira. En cambio, se limitó a mirar al humano con el mismo desprecio que su entrenador le mostraba. «Ese es el espíritu Pidgeotto», exclamó Ash con alegría mientras su Pokémon de tipo volador se ponía de pie con dificultad. «Ahora, pruébalo con tu ataque ráfaga». Esta vez fue Pidgeotto el que llegó primero. Entrando en acción antes de que su último enemigo tuviera la oportunidad de lanzarle otro ataque sorpresa, algo que la enfurecía profundamente, Pidgeotto comenzó a batir sus alas con todas sus fuerzas. El Pokémon de tipo volador logró invocar rápidamente un poderoso vórtice de viento arremolinado. Lo lanzó apresuradamente hacia Sandshrew. «Musaraña», gritó el pequeño Pokémon de tipo tierra, hundiendo sus talones en el campo de batalla para evitar ser enviado de regreso. «Sandshrew, métete bajo tierra». Ash mantuvo la calma mientras sus oponentes intentaban contraatacar. Tenía demasiada experiencia como para cometer un error tan inexperto como perder la cabeza en medio de una batalla. «Esquívalo con excavar». «Sandshrew», gritó de nuevo el Pokémon redondo y amarillo, apresurándose a obedecer la orden de su entrenador. Demostrando su gran talento para excavar, el Pokémon de tipo tierra cavó un túnel completo en menos de 10 segundos. Antes de que Ash o Pidgeotto pudieran siquiera pestañear, Sandshrew saltó a la oscura abertura y desapareció de la vista. «Oh, no lo harás», gritó Ash, sabiendo instintivamente que Sandshrew estaba a punto de salir de la tierra e intentar otro ataque sorpresa contra el pobre Pidgeotto. «Quítate de encima, Pidgeotto. Lo más rápido que puedas». Pero no fue lo suficientemente rápido. Más rápido que una bala, el suelo justo frente a Pidgeotto estalló repentinamente. En una lluvia de tierra y piedras, se formó un agujero, y Sandshrew emergió de él. El ataque elemental de tipo tierra no impactó al Pokémon pájaro, aunque no habría tenido ningún efecto, pero fue lo que sucedió después lo que causó resultados tan devastadores. Antes de que Pidgeotto pudiera siquiera pensar en intentar esquivarlo, sucedió lo inevitable. Inmediatamente después de saltar del agujero que había creado en el suelo, Sandshrew ni siquiera tuvo que esperar la siguiente orden de su entrenador. Ambos estaban tan sincronizados que el Pokémon de tipo tierra ya sabía exactamente cuál sería su siguiente instrucción. Con esa idea en mente, Sandshrew se encogió de nuevo y se lanzó directo hacia la gran criatura aviar que aún estaba en el suelo. Y considerando que los ataques elementales de tipo roca eran súper efectivos contra Pokémon de tipo volador como Pidgeotto, el resultado final fue ciertamente desastroso. ¡Guam! Geotto. Otro grito agonizante de dolor se abrió paso a través del pico del Pokémon de tipo volador. El veloz ataque de Sandshrew la azotó al instante. Intentó recuperar fuerzas, de verdad, para intentar escapar volando, pero fue inútil. Cada vez que Pidgeotto casi lograba desplegar sus alas, Sandshrew regresaba y la embestía una y otra vez. Para el Pokémon de tipo volador, parecía una eternidad, pero en realidad solo fueron unos segundos.
Huelga decir que ninguno de los entrenadores que observaban el combate se sorprendió mucho por lo que sucedió cuando el ataque rodar de Sandshrew finalmente terminó. Pidgeotto dejó escapar un pequeño y débil gemido, antes de desplomarse en el suelo. Era evidente que no podía continuar. Con la boca abierta de puro horror ante el espectáculo que acababa de presenciar, Ash no tardó en correr al campo de batalla y caer de rodillas junto al montón desmoronado en el suelo que era su amado Pokémon de tipo volador. El chico de cabello negro la levantó en brazos con rapidez pero delicadeza y la abrazó. Oh, no, gimió el niño desesperado, sus ojos color rojizo llenos de simpatía por su amigo emplumado. Pidgeotto, ¿estás bien? Pidgeotto logró gemir, antes de cerrar los ojos y permitir que la tentadora calma del sueño la reclamara. Al otro lado del campo, frente a la escena que la mayoría de los entrenadores encontrarían desgarradora, Ash sonrió con sorna, sabiendo que estaba un paso más cerca de conseguir su última victoria. Lo mejor era que él y Sandshrew no habían tenido que sudar ni una gota hasta el momento. Esto no era una batalla. Era deporte. Al darse cuenta de que su fiel Pokémon no estaba en condiciones de continuar la partida, Ash le dirigió unas palabras de consuelo en voz baja, antes de devolver a regañadientes a Pidgeotto a su Pokébola con una mueca muy sombría. Al levantar la vista, el chico de cabello negro vio la expresión de suficiencia de su oponente y al instante sintió que le hervía la sangre. Ash haría pagar a Ash por la derrota de Pidgeotto. Se aseguraría de que así fuera lo último que hiciera. Uno menos, queda uno, chump. Se burló el experto Pokémon de pelo verde desde su lado del campo de batalla. Ahora sal del campo y envía a tu segundo Pokémon. Tengo otros planes hoy, ¿sabes? No tengo tiempo que perder jugando con enanos como tú. Ash estaba furioso, pero regresó pisando fuerte a su lugar original en la plataforma elevada. En busca de venganza, por no mencionar que estaba prácticamente desesperado por borrar la sonrisa de su oponente, Ash apretó los dientes y, sin perder tiempo, buscó en su cinturón una Pokébola diferente a la que acababa de devolver a Pidgeotto. Con un movimiento de muñeca, el chico de cabello negro lanzó la cápsula roja y blanca al aire. Al comenzar su descenso a la tierra, la Pokébola se abrió de repente y liberó una bola de luz carmesí brillante, que rápidamente se manifestó en la forma del Butterfree de Ash. Libre. 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 Vio alegremente el Pokémon mariposa al ser liberado de su Pokébola. Desplegó sus alas y flotó en el aire sobre la cabeza de Ash. «Puedes hacerlo, Butterfree», gritó el chico de pelo azabache a su amigo de tipo bicho. Luego hizo un comentario que demostró que ni siquiera la rotunda derrota de Pidgeotto había sido suficiente para desinflarle el ego. «Podemos arrasar con estos debiluchos sin placa». Desde su posición al margen, Nolan, Misty y Brock ni siquiera pudieron intentar reprimir sus gemidos de absoluta desesperación. Ninguno de ellos intentaba ser desagradable ni arruinarle la vida a Ash cuando éste llevaba una racha de victorias tan buena. Claro que no buscaban ninguna de las dos cosas. Como mínimo, los tres eran muy leales a Ash, al igual que él a cada uno de ellos. Simplemente, sinceramente, no podían evitar pensar que su amigo había entrado en esta partida con los ojos cerrados. Y a pesar de lo mal que se sentían pensando lo que pensaban, incluso en privado, dudaban mucho que Ash o su Butterfree pudieran hacer algo para arreglar las cosas a estas alturas. No era que quisieran que perdiera, aunque los hubiera estado sacando de quicio todo el día, pero, por desgracia, todos lo esperaban. Incluso Nolan empezaba a dudar de retar a este tipo a una batalla, aunque dudaba seriamente de si tenía la fuerza para simplemente dejar pasar una oportunidad así. Después de todo, incluso si terminaba perdiendo, estaba seguro de que aprendería mucho luchando contra alguien como Ash. Incluso los tres Pokémon que los rodeaban parecían haber llegado a la misma y deprimente conclusión. Pikachu, Meadow e Iris observaban con ansiedad desde su lugar en el borde de la plataforma, desde donde habían estado observando el desarrollo de la batalla. Pikachu. Gritó de repente el pequeño Pokémon de tipo eléctrico compañero de Ash. Si no podía hacer nada para ayudar en esta batalla tan desigual, lo mínimo que podía hacer era animar a su compañero como si no hubiera un mañana. A su lado, Meadow e Iris se miraron con incertidumbre. Ellos, al igual que su querido entrenador, pensaban en secreto que esta batalla estaba perdida. Desde luego, no creían que pudiera inclinarse a favor de Ash. Aún así, comprendían la importancia de apoyarlos, y aunque Butterfree no formaba parte de su equipo, seguía formando parte de su grupo de viaje. Eso por sí solo lo hacía igualmente merecedor de su apoyo. Bulbasaur. Prado también empezó a animar al Pokémon mariposa. Venonat. Añadió Iris amablemente.
Upon hearing the encouraging exclamations from all three of the observing Pokémon, Ash and Butterfree both glanced over in that direction. The raven-eyed boys were face immediately lit up in the light. ¿Ves, Butterfree? Los demás Pokémon saben que también ganarás fácilmente. Gritó Ash con alegría, malinterpretando por completo lo que decían las tres pequeñas criaturas. Es obvio que reconocen un gran talento cuando lo ven, y seamos sinceros, tú y yo somos bastante talentosos. Pikachu, Pradera e Iris tuvieron que esforzarse mucho para no hacer una mueca de disgusto. Eso no era lo que decían en absoluto. Aún así, supusieron que no podían culpar a Ash por ello. Era muy raro que los humanos pudieran entender su idioma correctamente, después de todo. Pero Butterfree por otro lado podía entenderlos. El Pokémon morado de tipo bicho incluso entendía lo que intentaban evitar decir. Para el Pokémon mariposa, era evidente que no creían que tuviera muchas posibilidades contra su último oponente. Intentó no sentirse herido ni tomarlo como un insulto, considerando que acababan de ver cómo eliminaban a Pidgeotto, y ella no era precisamente una holgazana. Esto no contribuyó a aumentar la confianza de Butterfree, pero sí le reconfortó saber que, a pesar de sus dudas, sus compañeros Pokémon seguían dispuestos a apoyarlo. Butterfree tuvo que admitir que le sorprendió bastante ver a Iris allí, animándolo con fervor. Pikachu y Meadow eran algo obvio, considerando que eran los Pokémon más sociables del cuarteto viajero, pero Butterfree e Iris apenas habían interactuado. Supuso que eso demostraba lo cariñoso que era su compañero Pokémon de tipo bicho, y se sintió honrado de saber que tenía a una criatura tan amable y gentil de su lado. Libres. Les respondió el Pokémon mariposa, aunque sus brillantes ojos rojos no se apartaron ni un segundo de los de Iris. Iris pronto se encontró tragando saliva con dificultad. La esponjosa criatura morada no tenía ni idea de por qué, pero de repente la mirada de Butterfree le pareció intensa. Quizás incluso demasiado intensa, y aún así, a pesar de sí misma, Iris tampoco podía apartar la suya. Todo era muy extraño, y le dejó una extraña sensación en el estómago. Bien, Butterfree, acabemos con esto de una vez. Gritó de repente Ash, destrozando al instante el hechizo de los dos Pokémon de tipo bicho y obligándolo a volver a la realidad. Les demostraremos quién es el verdadero entrenador experto. Libre. Libre. Butterfree. Butterfree tragó saliva antes de sacudir la cabeza para intentar despejarse. Al igual que Iris, de repente había estado pensando cosas extrañas, pero no era el momento para esas cosas. Tenía una batalla por sobrevivir. Al otro lado del campo de batalla, frente a ellos dos, Ash no pudo contener una mueca de desprecio, aunque no lo intentó con muchas fuerzas. Llevas demasiado tiempo viviendo en un mundo de sueños, chump. Se burló el experto Pokémon de pelo verde. Creo que es hora de despertarte. Y con otro fuerte chasquido de su látigo, la batalla rápidamente comenzó de nuevo. Sandshrew y Butterfree se apresuraron a ponerse en posición, uno en el suelo mientras el otro flotaba en el aire, esperando a ver cuál de sus respectivos entrenadores daría primero su orden. Para sorpresa de todos los presentes, esta vez fue Ash quien dio el primer paso. Vamos, Butterfree. Exigió al instante el chico de cabello negro con una sonrisa alegre. Ash estaba seguro de que esta vez tenía un as bajo la manga. Usa tu espora aturdidora. Butterfree no perdió tiempo en cumplir la orden. Mientras surcaba el aire, las alas del Pokémon mariposa brillaron repentinamente con una luz amarilla pálida de una belleza encantadora. Ante la mirada perpleja del cuarteto viajero, junto con la de los tres Pokémon espectadores, las esporas comenzaron a caer al suelo como una misteriosa lluvia dorada. Desde su posición al margen, los grandes ojos rojos de Iris se abrieron de par en par, y no pudo evitar pensar en lo bien que eso encajaría con uno de los ataques de esporas que ella misma podría usar. Veno, respiró suavemente con asombro. Nadie más parecía haberla oído, ni siquiera los otros dos Pokémon que estaban junto a ella, pero en el campo de batalla, Butterfree sí. Y aunque lo llamaran vanidoso, el Pokémon mariposa no pudo evitar sentirse secretamente complacido de que hubiera logrado impresionarla. Sin embargo, no estaba muy seguro de por qué eso le importaba. En el lado opuesto de la plataforma elevada donde se encontraba Ash resopló con un desprecio apenas disimulado. Es literalmente como luchar contra alguien sin imaginación alguna, suspiró el chico de pelo verde con condescendencia. Yo mismo entreno a un Butterfree, chump. ¿De verdad creías que no vería un movimiento así a 1 kilómetro de distancia? La mandíbula de Ash estaba tan apretada por la ira, que era casi un milagro que los huesos que tenía no se hubieran roto ya. Grieta.
Anoter collision between the ground and the end of the Ash Leater was solid to heads and Shreulung into action again. Al igual que en la batalla anterior contra Pidgeotto, la pequeña criatura amarilla comenzó a excavar de nuevo en el suelo al oír el ruido específico. En cuestión de segundos, desapareció. ¿Libre? Butterfree estaba confundido sobre dónde había desaparecido el Pokémon de tipo tierra, por lo que dejó de producir la cortina de polvo dorado brillante que era su ataque espora aturdidora. Ash tenía los dientes y los puños apretados en señal de frustración, mientras que al margen, Nolan y los demás no podían evitar quedar muy impresionados por el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Ese Sandshrew está bien entrenado, comentó Brock, incapaz de evitar señalar lo obvio, estaba tan asombrado. Lo controla con un chasquido de látigo. Misty parecía igual de impresionada por las habilidades de Ash como entrenador. Sin duda, se había ganado el título de experto, sin duda. Es como ver un espectáculo de circo o algo así. Se nota que esos dos definitivamente han entrenado duro juntos durante mucho tiempo, Nolan asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Grieta. Otro latigazo fue suficiente para poner fin a la conversación, y todos observaron cómo la historia parecía repetirse ante sus ojos. Tal como ocurrió en la primera ronda, cuando Sandshrew usó excavar, en cuanto emergió del suelo entre una lluvia de tierra y piedritas, el Pokémon de tipo tierra inmediatamente lanzó su ataque rodar. Musaraña. Con un chillido feroz que casi parecía un grito de guerra, Sandshrew volvió a surcar los aires, a pesar de todas las probabilidades en su contra. Como un cometa en ruta de colisión, la pequeña criatura amarilla se precipitó contra un Butterfree desprevenido, con suficiente fuerza como para detener en seco incluso un camión de 10 toneladas. Libre. Libre. Sin mariposa. Gritó sorprendido el Pokémon mariposa, sin mencionar el dolor paralizante que sintió de repente. Incapaz de recuperarse a tiempo, y de una forma que recordaba inquietantemente a lo que había sucedido con Pidgeotto antes que él, Butterfree cayó del cielo como una gran piedra morada. Se desplomó en el campo de batalla, con sus brillantes alas blancas desplegadas desordenadamente, pero ese fue el menor de los problemas del Pokémon de tipo bicho. Free. Butterfree let out an termo of pain when kite suddenly, and without any kind of warning whatsoever, Sandshrew deliberately landed on top of him, pinning the poor Butterfree Pokémon down to the ground, and preventing any movement from him. And with how remarkably impassable the ground type Pokémon with proving to be, escape simply was not an option. Grieta. No hacía falta ser un genio para descifrar la orden silenciosa tras el último látigo de Ash. Era la orden de terminar esta batalla de una vez por todas. Sandshrew. En una ráfaga de movimientos casi imperceptible para los entrenadores, Sandshrew empezó a usar sus afiladas garras. En un ataque que solo podría describirse como brutal, el Pokémon de tipo tierra comenzó a usar su ataque de arañazo contra su cautivo una y otra vez. Sin mariposa. Gritó desesperado el Pokémon de tipo bicho atrapado, mientras los demás observaban horrorizados. Ash, en particular, se sentía particularmente indefenso y, preocupado, rápidamente le dio otra instrucción a su amigo Pokémon. Intenta derribar a Sandshrew de Butterfree. Gritó desesperado el chico de cabello negro, sin poder creer lo que veía. Butterfree. Usa tu ataque ráfaga. Pero a Butterfree le era imposible cumplir esa orden. No cuando sus alas estaban atrapadas junto con el resto de su cuerpo. Libre. La mariposa forcejeó y se retorció, pero fue inútil y todos lo sabían. Un par de segundos más del feroz ataque de Sandshrew fueron suficientes para que Butterfree cayera derrotado. Casi contra su voluntad, sus grandes ojos rojos se desviaron hacia un lado, y notó que sus compañeros Pokémon lo miraban con horror y lástima. De nuevo, Butterfree se sintió ligeramente reconfortado por la preocupación que notó en los ojos de uno de ellos en particular. ¡No! Sin mantequilla. Ash gimió desesperado al ver que su segundo Pokémon también era derrotado fácilmente. Ya no es tan fácil, se burló Ash desde su posición al otro lado del campo de batalla. Por supuesto, estaba encantado con el resultado, y el experto entrenador Pokémon no lo ocultó, haciendo una pausa dramática y levantando el puño por encima de la cabeza en señal de triunfo. Y esa es la victoria número 98. Musaraña. Chilló alegremente Sandshrew, imitando la pose de su entrenador. Frente a ellos, Ash estaba a punto de llorar, tan mal que se estaba tomando la derrota. Detrás de él, Nolan no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. Tenía el presentimiento de que sabía lo que le esperaba a su mejor amigo, y no sería nada agradable. No es justo. Se quejó el chico de cabello azabache, un poco patéticamente, yo soy el que tiene las insignias.
Isprit refusing to allowing to just accept what had happened, Ash quickly returned his exhausted butterfree back into his pokeball, before he made a beeline across the battlefield towards his opponent, as fast as his legs could carry him. ¿Qué tal 2 de 3? Suplicó desesperado. Simplemente no podía aceptar que había perdido y que la racha ganadora que había logrado construir se había derrumbado. Ash simplemente le dirigió una mirada de disgusto apenas disimulado. Deja de quejarte, zoquete. Le espetó el experto Pokémon de pelo verde a su última víctima. Si había algo que Ash no soportaba, era un oponente incapaz de aceptar la derrota con gracia. Nadie quiere competir contra un llorón. Pero en lugar de dejarlo ahí, Ash continuó actuando de la misma manera desagradable que lo había hecho toda la mañana y rápidamente cambió de táctica. Oye, hay algo raro aquí, insistió el chico de cabello negro, incapaz de soltarlo por su increíble ego. No tenía ningún problema en ganar hasta que peleé en tu ring. ¿Cómo sé que todo este combate no estaba amañado? Al margen, Nolan finalmente perdió la paciencia. Ay, por Dios, Ash, madura. Le espetó el chico de cabello dorado a su mejor amigo. Ash y Ash lo miraron, sorprendidos por el arrebato. Si quieres ser un entrenador Pokémon en serio, tienes que aprender a aceptar que a veces habrá alguien que te lleve ventaja. Deja de dejarte llevar por el ego. Ash estaba claramente muy herido por esas duras palabras. ¿De qué lado estás? Gritó el chico de pelo negro, bastante dolido porque su mejor amigo, el chico al que quería como a un hermano, parecía estar poniéndose del lado de su oponente. ¿Ya viste lo que pasó? ¿Cómo explicas que Sandshrew haya derrotado a Pidgeotto y Butterfree? Los Pokémon de tipo volador siempre tienen ventaja sobre los de tipo tierra. Nolan respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Sin embargo, era difícil, considerando lo desagradable que era su mejor amigo. Bueno, obviamente, Ash ha estado trabajando muy duro con su Sandshrew para poder llevar a cabo tal estrategia, dijo el chico rubio en un tono ligeramente condescendiente, que pronto se volvió más pensativo. Fue impresionante. Nunca había oído hablar de Rollout usado de esa manera antes. Tal vez felicitar al oponente de su mejor amigo no había sido una buena idea, ya que solo pareció avivar las llamas de la ira candente de Ash. Exactly. It shouldn't be possible, which just proves my point. The Raven-eyed boy shouted angrily, before a rounded on the expert Pokémon trainer again, Ip knew it. Ip knew it. You cheated. La acusación flotaba pesadamente en el aire. Por un terrible instante, pareció que Ash iba a golpear a Ash. El puño del chico de pelo verde estaba tan apretado que sus nudillos se habían vuelto blancos. Pero entonces, para alivio de los amigos de Ash, pero no tanto del chico, Ash respiró hondo en una muestra de autocontrol increíblemente madura y bajó el puño. No necesito hacer trampa contra un perdedor como tú, Chunpage entrecerró los ojos al chico que actuaba como un verdadero idiota, esa fue una de las batallas más ridículamente fáciles en las que he estado. Casi me da vergüenza incluirla en mi total de victorias. Fue el puño de Ash el que ahora estaba apretado por la ira. Entonces, ¿por qué no lo demuestras? Lo desafió el chico de pelo azabache, sin saber cuándo parar. ¿Qué te parece si repetimos el partido en otro sitio? A un sitio donde sé que no podrás hacer trampa. Ash simplemente se burló del chico, a quien, francamente, no pudo evitar ver como un patético aspirante. Vuelve cuando crezcas, espetó el experto Pokémon de cabello verde, su tono de voz sugería que esa Ash suspiró, la imagen de la miseria absoluta, mientras finalmente, aceptaba la situación tal como era. No es justo, se quejó de nuevo, bajando la cabeza en señal de derrota. El experto Pokémon de pelo verde que acababa de conseguir su 98ª victoria lo ignoró, aburrido de su dramatismo. Así que, en cambio, centró su atención en los otros 3 entrenadores Pokémon. Normalmente, habrían sentido mucha pena por Ash, pero en esta situación en particular, solo sentían vergüenza por su pésimo comportamiento. Por suerte, Ash dijo algo que los disipó por completo. Entonces, ¿alguno de ustedes 3 quiere pelear conmigo también? Preguntó con un aire de esperanza. Misty y Brock negaron con la cabeza a la vez. No era que tuvieran miedo de enfrentarlo. Después de todo, ambos habían sido líderes de gimnasio en algún momento. Simplemente no veían las ventajas de luchar contra él. Nolan, en cambio, sí, así que, a pesar de saber que sus posibilidades de ganar eran mínimas, el chico de cabello dorado asintió. Ash lo miró con astucia y calculadora. ¿Vas a llorar como tu amigo si te apuesto algo? Preguntó el chico de pelo verde, queriendo asegurarse de eso primero. No estaba de humor para lidiar con más perdedores resentidos hoy, muchas gracias.
Ash lo fulminó con la mirada por ese comentario al pasar junto al chico de pelo verde, bajando la pequeña escalera de madera para reunirse con sus amigos. Sin embargo, Nolan lo ignoró y respondió a la pregunta de Ash. Si logras derrotarme, dijo el chico de cabello dorado en un tono bastante frío, simplemente te felicitaré por una buena batalla. La sonrisa de Ash se convirtió en una sonrisa un poco más genuina. Con solo esa frase, ya le gustaba mucho más ese tal Nolan que sus amigos. O al menos, uno de ellos. Sin embargo, rápidamente descartó cualquier pensamiento sobre su desacuerdo con Ash y se puso manos a la obra. Sube aquí entonces, dijo el experto entrenador Pokémon, mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar de regreso a su lugar anterior en el campo de batalla. Al chico de cabello dorado no hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Inmediatamente, Nolan devolvió silenciosamente a Iris a su Pokébola, evitando que se convirtiera en una distracción, antes de que él y Meadow subieran rápidamente a la plataforma. Nolan se sentó frente a Ash, mientras su amado compañero permanecía a su lado, esperando con ansias lo que estaba seguro sería la batalla Pokémon de su vida. Solo una cosa era segura en ese momento. Nolan tendría que dar todo lo que tenía en esta pelea. Y él querría, capítulo 56. El camino a la Liga Pokémon, parte 3. En cuanto Nolan tomó posición en su lado del campo de batalla, el chico de pelo verde que sería su próximo oponente le dirigió una mirada de disculpa. Nolan tenía curiosidad por saber de qué se trataba, pero por suerte no tardó mucho en descubrirlo, y el aclamado experto Pokémon no tardó en explicarlo. Disculpen si parece que intento retrasar las cosas, empezó el chico de pelo verde, y como Nolan no hizo ademán de interrumpirlo con preguntas, Ash añadió rápidamente. Pero necesito un par de minutos para organizar a mi equipo. Sé que no sufrieron mucho daño, pero aún así quiero curar a mis Pokémon de la última batalla antes de enfrentarnos a cualquier otro. En cuanto termine, podremos empezar. El chico de cabello dorado que tenía enfrente comprendió. Claro. Lo entiendo, dijo Nolan con entusiasmo, considerándolo una forma muy respetable de comportarse para un entrenador Pokémon serio. El chico rubio le indicó rápidamente al otro que pasara. Ash le dedicó a Nolan una sonrisa de agradecimiento y asintió, antes de meterse rápidamente en la gigantesca tienda, seguido por el Sandshrew, que era obviamente su compañero, fielmente. En cuanto el otro chico estuvo fuera del alcance del oído, Ash se volvió furioso hacia su mejor amigo, lanzándole al rubio una mirada feroz de desaprobación desde su lugar en el suelo. ¿En serio vas a pelear con este idiota?, exigió saber enojado el chico de cabello azabache, apretando los dientes con tanta fuerza que era un milagro que no se hubieran convertido ya en polvo. Nolan le lanzó a su amigo una mirada extraña en respuesta a las palabras que casi sonaban como una acusación. Por supuesto que sí, respondió Nolan con calma, un poco desconcertado por la expresión hostil de Ash y su actitud hacia él en ese momento. ¿Por qué no debería luchar contra Ash? Ash miró a Nolan como si fuera un idiota. Vaya, no conozco a Nolan. Ash se frotó la barbilla fingiendo pensar, su tono prácticamente rezumaba sarcasmo, tal vez porque es un pequeño tramposo sucio para empezar. Nolan no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro. Aunque Ash era de su familia, salvo por la sangre, el chico de cabello dorado no pudo evitar encontrar a su mejor amigo un poco patético en ese momento. Su comportamiento debido a su pérdida era vergonzoso, y Nolan no estaba de humor para quedarse ahí escuchando más. Ash estaba a menos de 3 metros de distancia viendo esa batalla, le recordó al testarudo chico de cabello azabache desde su posición ligeramente más alta en la plataforma. Sin mencionar que 2 ex-líderes de gimnasio también estaban presentes. ¿No crees que entre nosotros, nos habríamos dado cuenta si Ash hubiera hecho trampa durante el combate? Pero Ash era sumamente persistente y en ese momento era como un arcanine con un hueso. No si lo ha hecho una y otra vez. Probablemente sea un maestro de las trampas, replicó Ash con terquedad, mirando a Nolan desde abajo mientras el chico de cabello dorado negaba con la cabeza con total incredulidad. ¿Cómo, si no, explicas que gane todos esos partidos sin perder ni una sola vez? A menos que también mienta en eso, claro. Esta vez, Nolan ni siquiera intentó evitar poner los ojos en blanco por pura frustración. Quizás porque claramente es un tipo que sabe lo que hace y no tiene miedo de esforzarse en criar a sus Pokémon, señaló Nolan al chico de cabello azabache. ¿Qué? ¿Y no lo soy?, preguntó Ash furioso mientras miraba con el ceño fruncido hacia donde estaba Nolan, claramente más que un poco dolido por ese comentario. Sabes muy bien que lo estaba haciendo muy bien hasta ahora, y luego llegó a Tawis place no lo fasuden in losin. Toa traineru y tou teven a single game badge. I don't think so.
It was obviously cheating. Desde su posición en la plataforma elevada en la que pronto lucharía, Nolan simplemente sacudió la cabeza y suspiró con desesperación. ¿Cómo? Preguntó exasperado el chico de cabello dorado, decidiendo cambiar de táctica y aportar un poco de lógica a esta discusión. ¿Qué? Ash parpadeó y lo miró, aparentemente confundido. ¿Cómo hacía trampa? Nolan aclaró lo que quería decir con el otro chico. Estás claramente convencido de que no ganó de forma justa, así que dime, ¿cómo lo hizo? Ash le lanzó a su amigo una mirada tan oscura que si las miradas pudieran matar, Nolan seguramente estaría muerto en el suelo en este momento. No sé cómo lo hizo, solo sé que lo hizo. Susurró Ash entre dientes. Y si aún piensas luchar contra él sabiendo eso, eres más tonto. A Nolan no le gustó ese comentario en particular y entrecerró los ojos fríamente mientras respondía. O quizás solo eres un mal perdedor. Dijo arrastrando las palabras con un tono desagradable, con una mueca de desprecio que recordaba inquietantemente a Garyoak. Y tu enorme ego no puede aceptar que haya muchos entrenadores mejores que tú. Así que, en lugar de comportarte como un entrenador Pokémon serio y maduro, te comportas como un niño mimado. Gritó esas dos últimas palabras furiosamente, y la mandíbula de Ash se abrió de par en par por pura incredulidad. Detrás de los dos remeros, Brock y Misty parecían visiblemente incómodos. Aunque solo llevaban poco tiempo juntos en un grupo de 4, les resultaba muy extraño ver a Ash y Nolan peleando cuando normalmente eran tan unidos como hermanos. Ash abrió la boca para responder, sin duda un comentario mordaz en la punta de la lengua, pero por desgracia para el joven entrenador de pelo negro, nunca tuvo la oportunidad. En ese momento, Ash salió de su tienda y se dirigió a su lado del campo de batalla con una sonrisa de confianza. Su Sandshrew estaba cerca de él y parecía igual de seguro. Está bien, mi Pokémon y yo estamos listos ahora, anunció Ash, y Nolan se giró para mirarlo, ignorando por completo su discusión con Ash, para disgusto del otro chico. ¿Cuáles son las reglas con las que quieres jugar? Nolan consideró la pregunta unos instantes antes de responder. Aparte de su Sandshrew y el Butterfree que había visto antes cargando la mochila del entrenador de pelo verde, sinceramente, Nolan no estaba seguro de qué tipo de Pokémon podría tener Ash en su equipo. Además, el chico rubio necesitaba considerar cuidadosamente su propio equipo si quería tener alguna posibilidad de ganar esta batalla. Enfrentarse a un entrenador con casi 100 victorias consecutivas sin derrotas no era poca cosa después de todo. Ash podría no ser un líder de gimnasio, pero sin duda era tan hábil como uno. Nolan sabía que necesitaría una buena estrategia para seguirle el ritmo a su oponente esta vez. Para empezar, Nolan estaba bastante seguro de que no quería usar a Welkin en esta batalla en particular. Entre todas las batallas en las que el Pokémon pájaro pequeño había participado recientemente y todo el esfuerzo que había dedicado a dominar su ataque rápido, sabía que su Pokémon de tipo volador debía estar simplemente exhausto, aunque estaba demasiado obsesionado con fortalecerse como para admitirlo. El chico rubio sabía que era su responsabilidad como entrenador asegurarse de que el pequeño y persistente Pidgey descansara bien merecido. Tad left him with Meadow, Iris and Shantyte. En realidad, era bastante perfecto cuanto más lo pensaba Nolan. Meadow, como Pokémon de tipo planta, era la pareja perfecta para enfrentarse a un Pokémon de tipo tierra como Sandshrew. Sin embargo, no sería una victoria fácil. Ash obviamente había entrenado demasiado bien a la pequeña criatura amarilla para eso, pero una ventaja de tipo podría ser suficiente para que Meadow tomara la delantera. Como mínimo, ayudaría a nivelar el campo de juego, como mínimo. Luego estaba Shantyte. Desde que capturaron al tranquilo Geodude en el Monte Luna, Nolan, sinceramente, no había tenido muchas oportunidades de usar a su amigo Pokémon de tipo roca en combate. Entre todo lo ocurrido durante su primer encuentro con la Sociedad Clefairy y la Piedra Lunar, y el reciente enfrentamiento de su equipo con las hermanas sensacionales en Ciudad Celeste, no había sido el momento ideal para poner a prueba sus habilidades. Esta batalla podría ser la oportunidad perfecta para cambiar todo eso. Entonces Nolan tendría una idea de cómo intensificar su entrenamiento y ayudarla a fortalecerse. Por último, Iris siempre fue una opción. Al ser principalmente un Pokémon de tipo bicho, Iris no estaría ni en ventaja ni en desventaja al enfrentarse al Sandshrew de Ash. Si bien esto la hacía menos ideal que otros Pokémon, Nolan confiaba en que sus movimientos de estado serían suficientes para que la pequeña criatura morada igualara las condiciones, por así decirlo. Sin duda, era una opción que tendría en cuenta.
Entonces, asintiendo para sí mismo mientras una estrategia comenzaba a formarse lentamente en su mente, Nolan sonrió antes de responder finalmente a la pregunta anterior de Aj. Una batalla de 2 contra 2 me parece bien, le dijo al entrenador de pelo verde que estaba al otro lado del campo. Un entrenador pierde cuando sus 2 Pokémon ya no pueden luchar. Ah, y tampoco hay sustituciones. ¿Qué te parece? Funciona de maravilla, asintió Aj aceptando los términos que Nolan había establecido. Si no hay nada más, sugiero que comencemos. Vamos, Sandshrew. Aj hizo chasquear su látigo contra el suelo del campo de batalla y su compañero Pokémon se lanzó instantáneamente al campo. Adelante, Meadow. Exclamó Nolan en respuesta, y Meadow entró en acción. Bulba. Gritó, queriendo dejar en claro que estaba lista para esta batalla. Corriendo al campo de batalla, Meadow comenzó a evaluar a su oponente, mientras que frente a ella, el Sandshrew de Aj hizo lo mismo. Meadow entrecerró los ojos con enojo al notar que el Pokémon de tipo tierra la miraba con desdén. No le gustaba que la tomaran por una presa fácil, muchas gracias. Se quedaron mirando fijamente durante un par de segundos, luego, ambos lados entraron hábilmente en acción. Sandshrew. Comencemos con tu ataque de arañazo. Ordenó Aj con otro chasquido de látigo. Reaccionando al sonido como obviamente le habían entrenado, Sandshrew cargó contra su enemigo, con su pequeño y regordete brazo extendido, dejando al descubierto su garra mortalmente afilada. Sin embargo, Meadow y Nolan no se intimidaron y se mantuvieron firmes. Estaban preparados para esto. Mientras esperaban a que Sandshrew se acercara más, el duro aguantó hasta el último segundo antes de reaccionar finalmente. Meadow, usa Growl. Ordenó Nolan de repente. Al otro lado del campo, Aj no pudo evitar lanzarle una mirada extraña al chico rubio. ¿Gruñido? Repitió Aj, algo confundido. No entendía por qué su último oponente le pediría ese movimiento aparentemente insignificante precisamente ahora. ¿Qué estaba tramando el otro chico? Volviendo su atención al campo, el chico de cabello verde estaba a punto de obtener su respuesta. Sandshrew seguía acercándose a Meadow, preparándose para atacar al pequeño Pokémon verde. Meadow simplemente esperó con calma y miró fijamente a su oponente cuando finalmente reaccionó a la aparentemente extraña orden de su compañero. Saur. Meadow gruñó de una forma tan completamente distinta a su habitual comportamiento amistoso y amable que sorprendió bastante a quienes la conocían. En ese momento, la pequeña Bulbasaur parecía tan venenosa como su tipo secundario sugería. Su expresión estaba llena de odio puro. Musaraña. Gritó Sandshrew, alarmado. El pequeño Pokémon amarillo de tipo tierra quedó tan sorprendido por el feroz gruñido de Meadow que vaciló en su ataque. Y esa vacilación era justo lo que Nolan esperaba. La reacción predecible fue la razón principal por la que había dado esa orden. Así que, queriendo aprovechar la distracción momentánea de su oponente, el entrenador de cabello dorado entró rápidamente en acción. Ahora, Meadow. Usa tu placaje. Gritó Nolan con urgencia, gesticulando con todo el brazo. Que vuele. Meadow se apresuró a obedecer la orden de su entrenadora. Con una velocidad sorprendente para el tamaño de sus piernas rechonchas, la pequeña Pokémon verde embistió al Pokémon de tipo tierra rival con todo su peso. La fuerza fue suficiente para lanzar a Sandshrew de espaldas por el campo de batalla. Sandshrew, musaraña, gimió de dolor al caer desplomado a los pies de Aj. La entrenadora de pelo verde no parecía nada contenta. Levántate, Sandshrew. Ordenó Aj con furia, chasqueando el látigo contra el suelo de nuevo. Esta batalla está lejos de terminar. Sandshrew, con otro gemido de dolor, se puso rápidamente de pie. No se rendiría tan fácilmente. Lucharía hasta el final si Aj lo deseaba. Bien. Ahora usa excavar. Ordenó Aj con brusquedad. Sandshrew bajó inmediatamente sus garras al suelo y comenzó a excavar con una energía frenética. En cuestión de segundos, el pequeño Pokémon amarillo desapareció bajo la superficie del campo, dejando solo un pequeño agujero a su paso. Bulba. Gritó Meadow alarmada, ligeramente presa del pánico al no ver al oponente con el que luchaba. Al otro lado del campo de batalla, tras ella, Nolan se mordió el labio con ansiedad, pero enseguida se le ocurrió una idea. Aunque este giro de los acontecimientos complicaba las cosas, no debería serles demasiado difícil contrarrestarlo. Después de todo, habían estado en peores apuros, por no mencionar otros en los que el resultado final fue mucho más significativo de lo que esta batalla jamás podría ser. No te preocupes, Meadow. Le aseguró rápidamente el chico rubio a su preocupada compañera. No te quedes quieta mucho tiempo.
corre y cambia de dirección constantemente. Meadow no estaba muy segura de que la nueva estrategia de Nolan funcionara, pero estaba dispuesta a intentarlo por él de todos modos. Empezó a correr por todo el campo tan rápido como pudo, cambiando de dirección aleatoriamente a intervalos irregulares mientras zigzagueaba de un lado a otro. Pareció funcionar por un par de momentos, pero al otro lado del campo, donde Meadow corría de un lado a otro, Ash esbozaba una sonrisa de suficiencia que era extremadamente reveladora. A Nolan le dio la horrible sensación de que, de alguna manera, le estaba haciendo el juego al otro chico. Simplemente, aún no entendía cómo. Detrás del chico rubio, Ash, Misty y Brock observaban desde la banda con interés el desarrollo del partido. Pikachu estaba subido al hombro de Ash y también observaba atentamente a Meadow correr por el campo. Nolan se las está arreglando bastante bien, ¿verdad? Admitió Ash a regañadientes, todavía un poco molesto por la discusión que había tenido antes con el otro chico. Ya sabes, considerando que se enfrenta a un tramposo y todo eso. Brock y Misty no pudieron evitar poner los ojos en blanco, y Pikachu tampoco. Era evidente que no querían molestarse en escuchar más de los desvaríos inexactos de Ash sobre la anterior victoria de Ash sobre él, y que no estaban dispuestos a complacerlo. Sin embargo, eso no significaba que Misty pudiera resistirse a molestar un poco al chico enfurruñado. Después de todo, había estado poniendo de los nervios a todos todo el día, así que, en su opinión, una pequeña broma era lo justo. Sí, definitivamente lo está haciendo mucho mejor contra Ash que tú, comentó con suficiencia, disfrutando del intenso rubor que apareció en el rostro de Ash ante sus palabras. Ese tipo ya te había pisoteado. Ash no le hizo ninguna gracia. Oh, cállate. Exclamó el entrenador de pelo azabache entre dientes, mirando fijamente a su amiga de pelo naranja. Sé que no fue un partido justo, aunque ninguno de ustedes me crea. Misty abrió la boca para responder, sin duda para hacer otro comentario sarcástico en su intento de molestar al pobre chico, cuando Brock le lanzó una mirada de advertencia para que se callara. Misty, sabiamente, volvió a cerrar la boca sin decir nada más. Sin embargo, era innegable la diversión en sus ojos y su sonrisa. Aunque eso fuera cierto, Ash, y como ex líder de gimnasio puedo decir con seguridad que no lo es, ni siquiera tú puedes negar que la estrategia actual de Ash está muy bien pensada, comentó el aspirante a criador Pokémon. Ash lo miró confundida. Misty también se giró hacia él, curiosa por saber de qué hablaba el miembro más mayor del grupo. ¿Qué quieres decir? Quiso saber Ash. Bueno, para empezar, Ash lanzó un ataque directo a corta distancia, a pesar de que Sandshrew está en desventaja contra Pokémon de tipo planta como Prado, empezó a explicar Brock. No me parece muy inteligente, sonrió Ash con suficiencia, agradándole la idea de que Ash no fuera tan bueno como él decía. Suena a una jugada bastante arriesgada, intervino Misty pensativa. Lo fue, asintió Brock, de acuerdo con sus palabras, antes de profundizar rápidamente en el punto que intentaba plantear antes. Pero también fue inteligente. Le dio a Ash una buena oportunidad para familiarizarse con la lucha conjunta de Nolan y Meadow. Ahora sabe que Sandshrew no puede depender solo de la fuerza bruta para ganar, por eso hizo que usara excavar. Sigo sin entender qué tiene de inteligente la estrategia de Ash, refunfuñó Ash, con irritación, pero también genuina curiosidad por la línea de pensamiento de Brock. Usando excavar, Ash ha manipulado sutilmente a Nolan para que Meadow corra y evite ser golpeada cuando Sandshrew vuelva a la superficie, continuó Brock con su explicación. ¿Qué importa? Fue Misty quien lo cuestionó esta vez. Importa porque significa que Meadow está consumiendo mucha energía, señaló Brock a los dos entrenadores más jóvenes, quienes abrieron los ojos de par en par al comprender lo que quería decir. Se cansará cada vez más cuanto más dure esto. Mientras tanto, Sandshrew está a salvo escondido bajo tierra, conservando su propia energía, ya que Meadow no puede alcanzarlo para atacarlo. Los ojos de Misty se abrieron como platos al comprender por fin. Ash, por otro lado, entrecerró los ojos con furia. ¡Qué taimado y astuto! Exclamó furioso. ¿Es que no lo ven? Ese tipo es un tramposo para ganar con métodos como esos. Con este último arrebato, Misty no pudo contenerse. ¡Ay, por Dios, Ash! Exclamó con frustración y enfado, y Ash se sobresaltó, visiblemente sorprendido por lo acalorado que estaba su tono. No es trampa, se llama ser listo, algo de lo que ahora mismo no creo que sepas nada. Vale, Ash te ganó y eso es una mierda, pero lo hizo de forma justa, así que supéralo. Llegando ligeramente desprevenido por el repentino arrebato de la chica de pelo naranja, el rostro de Ash se contorsionó de ira. Abrió la boca para replicar, pero por desgracia para Ash, no tuvo la oportunidad. Oh,
exclamó Brock, concentrado en la partida que también era público, con voz preocupada. Ash y Misty apartaron sus miradas de enojo y se giraron para ver qué sucedía. En el campo de batalla, Meadow jadeaba mientras sus veloces carreras se reducían rápidamente a poco más que un trote rápido. La pequeña Pokémon de tipo planta parecía completamente agotada y simplemente no podía mantener el ritmo. Respiraba con dificultad y le ardían las piernas en protesta. Era evidente que se estaba agotando rápidamente. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Ahora Sandshrew. Gritó, golpeando con fuerza el suelo con el látigo que tenía en la mano para asegurarse de que su querido compañero Pokémon pudiera oírlo desde la tierra. Mientras tanto, al otro lado del campo frente al aclamado entrenador experto, el color desapareció del rostro de Nolan cuando de repente se dio cuenta de la trampa en la que había caído. ¡No! Prado, apártate. Gritó desesperado, esperando contra toda esperanza que no hubiera llegado demasiado tarde. Por desgracia, esas esperanzas pronto resultaron ser fútiles. Prado estaba demasiado exhausto de tanto correr como para poder apartarse a tiempo. En medio de una lluvia de tierra y piedritas, Sandshrew emergió de debajo del campo de batalla, justo debajo de donde Prado se encontraba jadeando. Con un agudo grito de agonía y sorpresa, el pequeño Pokémon verde salió volando por los aires, agitando las patas sin control. Bulbasaur. Gritó de dolor por el repentino e inesperado impacto. Prado. Gritó el chico de cabello dorado con profunda preocupación. Al otro lado del campo de batalla, donde se encontraba el desesperadamente preocupado Nolan, Ash no pudo evitar sonreír con satisfacción. Era obvio que el entrenador Pokémon de pelo verde no iba a ceder, ni un instante, ahora que la situación parecía estar a su favor. Sandshrew. Usa tu ataque de arañazo mientras Bulbasaur sigue cayendo, a toda potencia. Ordenó Ash. No. Pradera. Gritó Nolan presa del pánico, completamente incapaz de ayudarla ante lo inevitable. Incapaz de hacer otra cosa que observar, Nolan no pudo evitar una mueca mientras sus gélidos ojos azules observaban fijamente cómo Sandshrew usaba su pequeña cola para impulsarse en el aire. Entonces, en un frenesí de energía caótica, el pequeño Pokémon amarillo desató una ráfaga de fuertes ataques de arañazo sobre el vientre completamente expuesto de Pradera. Saur. Bulba. Gritó Meadow con un dolor agonizante mientras las afiladas garras de su oponente la desgarraban con saña. Bulbasaur. Solo cuando el dúo que luchaba se acercó al suelo, Sandshrew finalmente cedió en su brutal ataque. Con una hábil maniobra, el Pokémon de tipo tierra logró voltearlos a ambos mientras aún estaban en el aire, y Meadow quedó abajo. Y como era de esperar, esto significó que Meadow fue quien absorbió todo el impacto, estrellándose contra el suelo del campo de batalla con un golpe sordo, mientras que Sandshrew aterrizó suavemente sobre ella. Sonriendo con malicia, el Pokémon de tipo tierra rápidamente se bajó del Bulbasaur que parecía claramente arrugado, antes de escabullirse de nuevo al lado del campo de batalla de Ash, con una expresión particularmente satisfecha en su pequeño rostro. Saur, Meadow dejó escapar un gemido bajo. Era evidente que sentía un dolor inmenso. Nolan observó con ansiedad el cuerpo tendido de su amada compañera, completamente horrorizado por este último giro de los acontecimientos. Meadow, siento mucho haber caído en eso. Exclamó Nolan con ansiedad, con un tono de sincera disculpa, preocupado por el pequeño Pokémon de tipo planta. ¿Estás bien? Meadow logró ponerse de pie con dificultad. Bulba, confirmó asintiendo, aunque su expresión se vio ligeramente afectada al no poder evitar una mueca de dolor. ¿Aún quieres continuar? Preguntó Nolan, decidiendo que era justo dejar que Meadow decidiera por sí misma. No la menospreciaría aunque decidiera rendirse. Meadow pareció reflexionar un momento antes de asentir brevemente, confirmando que, a pesar de los moretones que acababa de recibir, quería seguir adelante. No quería decepcionar a su compañera, ni darle a ese presumido Sandshrew al otro lado del campo de batalla la satisfacción de verla rendirse. Eres la mejor, Meadow. Vitoreó Nolan, orgulloso de la resistencia de su pequeño amigo verde. Al otro lado del campo, Ash parecía bastante impresionado por su disposición a continuar la batalla. La resistencia y la determinación de tu Bulbasaur son impresionantes, lo reconozco, elogió sinceramente el entrenador de pelo verde, y Meadow no pudo evitar pavonearse un poco ante el elogio. Pero al final no importará. Sandshrew, usa excavar otra vez. Era como si el tiempo se repitiera. Al igual que la última vez, Sandshrew comenzó a excavar en la tierra, desapareciendo en un pequeño agujero en una nube de polvo al cabo de un par de instantes.
Tras observar impotente el movimiento desde el otro lado del campo de batalla, Nolan no pudo evitar apretar los dientes de pura frustración. No caeremos en eso otra vez, ¡aj! Le informó Nolan con enfado a su hábil oponente, quien simplemente le dedicó una sonrisa arrogante. Meadow, no bajes la guardia. Intenta sentir las vibraciones del suelo a tu alrededor. Siguiendo el consejo de su compañero, Meadow cerró los ojos y concentró su atención en el suelo bajo sus pequeñas patas verdes. Por unos instantes, el pequeño Bulbasaur no sintió nada en absoluto, y de hecho empezaba a sentirse un poco tonto por siquiera intentarlo. Entonces, para su sorpresa, el pequeño pero ferozmente determinado Pokémon de tipo planta sintió un pequeño temblor correr a través de la tierra bajo ella, para la propia sorpresa de Meadow. Apenas era perceptible, y solo había detectado el ligero temblor ya que había estado prestando tanta atención a su entorno. Sonriendo para sí misma, Meadow se giró en el lugar, lista para enfrentar a su atacante de frente esta vez. Frente a ella, en el campo, una expresión de horror absoluto cruzó fugazmente el rostro de Agno. «Espera», exclamó con lo que solo podía describirse como pánico, su máscara de confianza cayendo por primera vez desde que la batalla había comenzado. «Sandshrew, no salgas aún». Pero ya era demasiado tarde. Sandshrew salió disparado de la tierra exactamente como lo había hecho la primera vez, cubriendo el campo de batalla con tierra y pequeñas rocas a su paso. La única diferencia era que esta vez, su oponente estaba listo para él y fue capaz de esquivar su ataque con facilidad, para deleite de Nolan. «Shrew», chilló Sandshrew, claramente tan sorprendido por este giro de los acontecimientos como su entrenador. Desde su lado del campo de batalla, Nolan no pudo evitar sonreír ampliamente. Ahora que el Pokémon de tipo tierra estaba fuera de su agujero y, por lo tanto, a la intemperie, sin mencionar que estaba a quemarropa, el entrenador de cabello dorado aprovechó la oportunidad que las agudas habilidades de Meadow les habían presentado. «Ahora, Meadow», gritó Nolan triunfalmente, con una enorme sonrisa en todo su rostro. «Usa tu látigo cepa». Sonriendo, Meadow inclinó su espalda para que la parte superior de su bulbo quedara levantada y dirigida directamente a la cara de Sandshrew. Con un ruido que recordaba espeluznantemente a un grito de guerra, el pequeño Pokémon verde desató sus fuertes cepas de color verde oscuro desde la base de su bulbo, tan rápidamente que su oponente no tuvo oportunidad de esquivarlas a tiempo. «Sandshrew», aulló el Pokémon de tipo tierra con pura agonía mientras era golpeado viciosamente una y otra vez por el poderoso ataque látigo cepa de Meadow. Después de recibir lo que solo podía describirse como una severa paliza, Sandshrew fue finalmente arrojado a través del campo de batalla con la fuerza suficiente para aturdir a un Tauros descontrolado, y aterrizó boca abajo en la tierra que sus propios ataques de excavación anteriores habían removido. Incapaz de hacer mucho más, Aj solo miró a su amado compañero con horror puro y sin adulterar. «¡No! Sandshrew, tienes que levantarte», suplicó desesperadamente el aclamado entrenador experto de Pokémon. «Por favor». Tal vez fue por la intervención directa de un milagro, o tal vez fue solo el resultado de una pura fuerza de voluntad, pero Sandshrew de alguna manera logró ponerse de nuevo sobre sus pies. Estaba tambaleante, pero el lindo Pokémon de tipo tierra permaneció en pie, aunque apenas. «¿Sí?», vitoreó Aj, luciendo extremadamente complacido. «Sabía que eras más fuerte que eso, Sandshrew». Al otro lado del campo, frente al chico de cabello verde y su amado Pokémon compañero, Nolan apenas podía creer que Sandshrew fuera capaz de seguir adelante. A pesar de sí mismo, el chico rubio tuvo que respetar la pura determinación de la criatura. Sin embargo, respeto o no, Nolan no iba a ceder, no ahora que finalmente estaba ganando la ventaja en esta lucha. «Meadow, terminemos con esto», exclamó Nolan alentadoramente a Meadow, quien le sonrió felizmente al chico al captar su significado oculto. «Usa tu ataque de drenadoras». Apenas tardaron unos momentos en que las palabras del chico calaran en su oponente, pero cuando lo hicieron, la cara entera de Aj se puso de un tono blanco espantoso. De todos los movimientos posibles que Bulbasaur podría usar, había estado rezando para que el que era su oponente hoy no supiera ese. Lamentablemente para Aj, sin embargo, esas plegarias no fueron respondidas. Antes de que Aj o Sandshrew tuvieran siquiera un solo momento para reaccionar más, el bulbo de Meadow comenzó a brillar con una luz verde etérea, y una vez que el ataque estuvo listo, la pequeña Bulbasaur rápidamente inclinó su espalda hacia arriba. Sin perder un solo momento, Meadow disparó una única semilla verde brillante desde su bulbo. «Sandshrew, no dejes que te golpee».
Gritó Aj con urgencia, comenzando a entrar un poco en pánico mientras observaba ansiosamente el pequeño proyectil brillante volar por el aire hacia su compañero. Esquívalo. Afortunadamente para el aclamado entrenador experto, el pequeño Pokémon amarillo fue capaz de acurrucarse en una bola y rodar fuera del camino, evitando ser golpeado por el ataque justo a tiempo. Desenrollándose solo una vez que estuvo a una distancia segura, Sandshrew luego observó cómo la semilla verde etérea aterrizaba inofensivamente en la tierra. Una pequeña sonrisa apareció en su linda carita al verlo. Al otro lado del campo de batalla, desde el pequeño Pokémon de tipo tierra, la expresión no fue recíproca. «¡Qué mal, Meadow!», suspiró Nolan con obvia decepción. «Saur», refunfuñó Meadow, obviamente esperando también un resultado diferente. El entrenador de Pokémon de cabello verde que era su último oponente, naturalmente, no compartía sus emociones. Por el contrario, estaba bastante encantado. «Buen esquive», felicitó Aj al pequeño Pokémon de tipo tierra que era su amado compañero. «Ahora rápido. Vuelve bajo tierra y quédate ahí hasta que te hayas recuperado un poco». Sandshrew rápidamente comenzó a cavar otro túnel para poder desaparecer de la vista nuevamente, pero esta vez Nolan y Meadow no iban a permitirlo. «Eso no va a suceder, Aj», sonrió Nolan con suficiencia al otro chico, quien lo miró preocupado, claramente incómodo por lo confiado que parecía ahora el chico de cabello dorado. «Meadow, usa tu látigo cepa más rápido. Detén a Sandshrew antes de que pueda meterse bajo tierra». Meadow rápidamente asintió con la cabeza en señal de comprensión y respondió a la orden de inmediato. La fiel Pokémon de tipo planta casi lanzó sus gruesas cepas de color verde oscuro desde la parte inferior del bulbo en su espalda nuevamente. Las dos cepas volaron por el aire hacia Sandshrew mientras intentaba huir de la escena, y para deleite de Nolan y Meadow, se envolvieron con éxito alrededor de una de las patas del pequeño Pokémon de tipo tierra, deteniéndolo en seco mientras intentaba escapar. «¡No!», gritó Aj con terror absoluto, sin duda dándose cuenta de que este último giro en la batalla probablemente acababa de significar la condena de Sandshrew. «¡Shrew!», chilló Sandshrew con miedo, luchando y retorciéndose con cada onza de fuerza que poseía mientras intentaba liberarse. Sin embargo, fue inútil. El agarre de Meadow sobre su oponente era simplemente demasiado fuerte para romper. «Gran trabajo, Meadow», vitoreó Nolan victoriosamente, sabiendo que ya casi lo habían logrado. «Ahora, tráelo». Sintiéndose un poco engreída por cómo había logrado cambiar todo esto, Meadow comenzó a retraer sus cepas de nuevo en su bulbo, y dado que no pudo liberarse, Sandshrew se encontró siendo arrastrado en el paseo. «Sandshrew», le gritó a Aj suplicante. Pensando rápido, a Aj se le ocurrió una idea que solo rezaba para que tuviera una oportunidad de funcionar. Sin embargo, era bastante obvio que no estaba muy seguro, y el aclamado entrenador experto de Pokémon tenía la sombría sensación de que este podría ser el final para Sandshrew. «Intenta usar tu ataque arañazo en las cepas», ordenó desesperadamente el chico de cabello verde. Asintiendo rápidamente con la cabeza en señal de comprensión, Sandshrew comenzó a arañar las cepas en las que estaba atrapado, esperando contra toda esperanza poder abrirse camino a través de ellas hacia la libertad. Meadow se encogió y gimió de dolor ante la acción, pero no estaba dispuesta a soltar a su cautivo. No. Había llegado demasiado lejos en esta lucha para caer ahora. Tenía que ver esto hasta el amargo final. Simplemente tenía que hacerlo. Y así, en cuestión de momentos que de alguna manera se sintieron más como horas para todos los que observaban ansiosamente cómo la batalla continuaba desarrollándose, Meadow había logrado atrapar a Sandshrew hasta que estuvo justo enfrente de ella. El pequeño Pokémon amarillo chilló alarmado y se agitó salvajemente, tratando desesperadamente de zafarse. Meadow simplemente sonrió, mientras que detrás de ella, Nolan hizo lo mismo. Esta ronda había terminado ahora, y todos lo sabían. «Meadow, ya sabes qué hacer». Nolan no pudo evitar radiar de alegría, sintiéndose tan orgulloso de su amado Pokémon compañero en ese momento por haber vencido a un oponente tan hábil. Drenadoras. Justo como lo había hecho la última vez, Meadow una vez más disparó una semilla verde con un brillo inquietante desde el bulbo en su espalda. Y esta vez, gracias a estar a tan corta distancia, no había forma posible de que Sandshrew pudiera esquivar a tiempo. El pequeño Pokémon de tipo tierra chilló de evidente susto cuando la semilla verde brillante lo golpeó justo entre los ojos, alojándose en su piel. El efecto fue instantáneo.
Casi de inmediato, docenas y docenas de cepas delgadas cubiertas de pequeñas hojas brotaron de la semilla, envolviéndose alrededor del cuerpo de Sandshrew y atando sus brazos y piernas e incluso su boca. Nolan y Meadow observaron con una especie de fascinación sombría cómo su oponente se caía torpemente, agitándose salvajemente pero claramente incapaz de liberarse. Entonces las cepas brillaron con una luz verde ominosa. Mientras que Aj solo podía mirar con horror y desesperación sin adulterar, Nolan y Meadow ambos sonrieron triunfalmente cuando Sandshrew gritó mientras las cepas le robaban la mayor parte de su energía. Meadow arrulló felizmente mientras su bulbo también brillaba intensamente, señalando que parte de esa preciosa energía vital estaba siendo succionada de vuelta a ella, reparando parte del daño que Sandshrew había hecho antes y curándola. ¡No! Sandshrew, gritó Aj desesperadamente, pero en el fondo de su corazón el entrenador experto ya sabía que era demasiado tarde. De hecho, demasiado tarde. Mientras un par de segundos más pasaban, Sandshrew se dejó caer débilmente en la tierra que había sido levantada por sus propios ataques anteriores, la última de su energía se había ido y transferido a Meadow. No había forma de que pudiera continuar luchando ahora. Había tardado casi 100 batallas en suceder, pero finalmente había llegado. Sandshrew había sido derrotado. Sonriendo en victoria, Nolan no pudo evitar dejar escapar un vitoreo ensordecedor. Fue tan fuerte que en realidad asustó a algunos Pidgey y Pidgeotto que estaban posados en el bosque cercano, sacándolos de su árbol. «Así se hace, Meadow», le gritó a su compañera, quien le sonrió en respuesta. «Sabía que podrías hacerlo. Lo sabía. Estoy tan orgulloso de ti ahora mismo. Bulba». Vitoreó Meadow también, saltando arriba y abajo en el lugar con alegría pura y sin adulterar. Al otro lado del campo de batalla del dúo que celebraba, sin embargo, Aj mientras tanto se había apresurado a cruzar el campo y había llegado a la figura postrada de su Sandshrew caído, colapsando de rodillas junto a su Pokémon derrotado. Rápidamente retiró las cepas que lo atrapaban y acercó al pequeño Pokémon de tipo tierra a sus brazos. Ambos parecían miserables. «Está bien, Sandshrew», susurró Aj para que solo su compañero pudiera escuchar sus suaves palabras de tranquilidad mientras llevaba al pequeño Pokémon amarillo de vuelta a su lado del campo. «Hiciste tu mejor esfuerzo, y estoy orgulloso de ti por eso». Desde el margen, Ash, Misty y Brock solo pudieron mirar con absoluta asombro. Apenas podían creer que Nolan y Meadow realmente hubieran logrado vencer al poderoso Sandshrew de Aj, pero aún así no tenían más remedio que aceptar la sorprendente realidad justo enfrente de ellos. Nolan y Meadow lo habían hecho. Realmente lo habían hecho. «Wow», exhaló Ash con obvia sorpresa, su tono y expresión un poco impresionados. Nolan realmente lo hizo. El entrenador de cabello negro estaba tan asombrado e impresionado por el logro de su mejor amigo, que cualquier molestia previa que hubiera tenido con el chico rubio había sido olvidada hace mucho tiempo, al igual que cualquier posible comentario sobre que Aj era un tramposo. Sí, Misty no pudo evitar estar de acuerdo con él, con la sorpresa escrita en todo su rostro también. Realmente logró darle la vuelta a las cosas después de ese error anterior. Lo hizo, asintió Brock en acuerdo, antes de que un momento después sintiera la necesidad de recordarles a sus amigos algo bastante importante. Pero yo no me emocionaría demasiado por Nolan todavía. No lo olviden, acordaron una batalla de 2 contra 2. Nolan todavía tiene otro Pokémon que vencer, y tengo la sensación de que Aj no va a permitir que su racha ganadora se rompa sin una gran pelea. De vuelta en el campo de batalla, Nolan estaba pensando inconscientemente exactamente lo mismo. El chico de cabello dorado observaba con ojos calculadores como al otro lado del campo de batalla de él y Meadow, Aj colocaba suavemente a su abatido Sandshrew a su lado, donde se desplomó para sentarse tristemente en la tierra a los pies de su entrenador. Aj luego se puso de pie hasta su altura máxima y se encontró con los ojos de Nolan. El entrenador de cabello verde le lanzó una mirada severa que solo podía interpretarse en el sentido de una sola cosa. Prometía que esta batalla estaba lejos de haber terminado, y ese es el final de otro capítulo.